Hola jovencitos, tenemos hoy el tema de áreas y perímetros, ¿ya? Vamos a trabajar un poquito lo que es geometría. Para esto vamos a empezar a trabajar o vamos a empezar a explicar qué cosa es área y qué cosa es perímetro. Acá por ejemplo tenemos una figurita. De forma cuadrada, ¿no es cierto? Todo este contorno, el contorno que bordea el espacio, todo este contorno viene a ser el perímetro. Y para efectos de cálculo, para nosotros hallar en los problemas, el perímetro viene a ser la suma de los lados, ¿ya? Entonces, el perímetro es todo el contorno o el borde que forma esta figura cuadrada, ¿ya? ¿Y qué será el área? El área es el espacio, todo este espacio que está limitado por todo el borde de la figura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá lo que vamos a tener en cuenta son fórmulas. Aquí necesariamente tenemos que saber las fórmulas de las principales figuras planas. ¿Por qué decimos figuras planas? Porque hay figuras en 3 dimensiones también. Esto, por ejemplo, es una figura en 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque solamente tiene longitud y anchura, ¿ya? Por eso se llama figura plana, geométrica plana, decimos, ¿no? Entonces, vamos a ir empezando con las áreas, ¿ya? Para los perímetros, lo único que tengo que tener en cuenta que el perímetro siempre, para cualquier tipo de figura, excepto el círculo, es la suma de los lados, ¿ya? Entonces, como tengo acá un cuadrado, el área del cuadrado siempre va a estar dado, área del cuadrado es igual por lado al cuadrado, ¿ya? O sea, basta saber solamente un lado para elevar al cuadrado y hallar su área. ¿Estamos? Tenemos otra figurita, el rectángulo. El rectángulo, para hallar el área del rectángulo, necesito saber cuánto vale la base y la altura. Área del rectángulo es igual a base por altura. Tenemos el triángulo. El triángulo, para hallar el área del triángulo, es base por altura entre 2. Necesito saber la base, por si acaso esto no es altura. La altura es la medida desde este vértice hasta la base, ¿ya? Esto sería la altura, no este lado. ¿Estamos? Luego tenemos un rombo. Un rombo tiene casi parecidas las características de un cuadrado. Sus lados también son iguales. Acá vamos a distinguir dos diagonales. La recta vertical es la diagonal mayor y la recta horizontal es la diagonal menor. Y para hallar el área de este rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Aquí tenemos el trapecio. Esto es una figurita trapecio. ¿Cuál es su fórmula? Base mayor, la base horizontal primera de acá. La base menor, la de acá. La altura, también aquí la altura por si acaso no es esto. La altura es un segmento vertical hacia la base, ¿ya? Por la altura todo dividido entre 2. Los problemitas acá son simples. Lo único que vamos a tener que hacer es aprendernos las fórmulas y reemplazar valores, nada más. Ahora tenemos el círculo. Aquí vamos a poder distinguir dos cositas, ¿ya? ¿Qué cosa es círculo y qué es circunferencia? Porque muchas veces confundimos los términos, ¿no? Decimos un círculo, una circunferencia, pero son cosas muy diferentes. Habíamos dicho que en el círculo ya no íbamos a hablar de perímetro, porque acá no puedo decir cuántos lados tiene, ¿verdad? Solamente es como un arco cerrado, ¿verdad? No hay lados, como las otras figuras. Entonces, la circunferencia es todo el borde que forma la forma circular, ¿ya? La circunferencia solamente es el borde, así como del cuadrado el borde era el perímetro, aquí en el círculo el borde, a todo el borde,
que forma esta figura circular se llama circunferencia. ¿Y cuál es el círculo? El círculo es el espacio que se está formando por los límites de este borde, ¿ya? Entonces, al borde se le llama circunferencia y el espacio que tiene forma circular es el círculo. Entonces, para hallar el área de un círculo, tenemos la fórmula pi por radio al cuadrado. Pi es una constante matemática. Para efectos de cálculo trabajamos con 3.14, ¿ya? O sea, para hallar el radio de este círculo necesito saber, el área de este círculo, necesito saber cuál es el radio. Puedo tener de dato el radio o el diámetro, ¿ya? Cualquiera de los dos. Ahorita vamos a explicar qué cosa es radio y qué cosa es diámetro. Ahora, y para hallar la longitud de circunferencia, que sería parecido al perímetro, es 2 por pi por radio. Y si conozco el diámetro, también es igual a diámetro por pi, ¿ya? Cualquiera de las fórmulas. Entonces, ¿qué cosa será el radio? Vamos a explicar por acá. El radio es la distancia desde el centro hacia cualquier lado de la circunferencia. Por ejemplo, acá voy a trazar. Esta distancia que estoy trazando viene a ser el radio, ¿ya? Desde el punto medio de la circunferencia a cualquier lado del círculo, del punto medio del círculo a cualquier lado de la circunferencia. Esa distancia se llama radio. ¿Y cuál será el diámetro? El diámetro, por ejemplo, es la distancia que se forma desde un lado, desde un punto de la circunferencia hasta el otro punto de la circunferencia, por acá. Todo esto. A ver, vamos a trazar por acá. Todo esto viene a ser diámetro, ¿ya? Radio, no se olviden, solamente desde el centro a cualquier lado de la circunferencia. Y diámetro es la distancia desde un punto de la circunferencia hasta su lado opuesto, ¿ya? Diámetro y radio. ¿Estamos? Radio también es esto de acá. ¿Está bien? Y si yo junto todas estas dos rectas, aquí hay 2 veces R, ¿no es cierto? Por eso que decimos que diámetro es 2 veces el radio, ¿ya? Entonces solamente debemos tener eso en consideración. Acá tenemos algunas preguntitas, vamos a resolver rapidito, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, me dice hallar el área y el perímetro de un cuadrado cuyo lado mide 10 centímetros. Acá tenemos el cuadrado. Para hallar el área, solamente reemplazo el lado y elevo al cuadrado, ¿verdad? Y el perímetro, como habíamos dicho, como este cuadrado tiene 4 lados iguales, si vale 1, 10, todos valen 10, 10, 10 y 10, ¿verdad? Entonces, colocamos nuestra fórmula. Área es igual, el lado es 10, ¿verdad? Sería 10 centímetros todo al cuadrado. Por lo tanto, 10 por 10 es 100 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Nada más. El área, por si acaso, siempre va a salir en centímetros cuadrados de todas las figuras. Ahora, el perímetro. Como habíamos dicho que el cuadrado tiene 4 lados iguales, por lo tanto, yo puedo sumar 10 más 10 más 10 más 10. Como son valores iguales, simplemente yo puedo colocar 4 veces el 10, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, aquí el perímetro va a ser igual a 4 por 10, 40 centímetros. Nada más. Así de fácil. Pero, lógico, hay que saber las fórmulas, ¿ya? Ahora acá, el otro problemita me dice, si el perímetro de un triángulo equilátero es igual a 18 centímetros, ¿cuánto mide un lado? Esto es mucho más fácil, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que los triángulos equiláteros tienen una característica. ¿Cuál es esta característica? Que sus 3 lados, estos 3 lados, tienen que ser iguales. Por lo tanto, tienen la misma medida. Entonces, lo único que yo tengo que hacer, ¿qué cosa es? Para saber, yo tengo la suma. Perímetro es la suma de los 3 lados.
Entonces he sumado este lado más este lado más este lado y me da 18 centímetros. Para saber cuánto mide un lado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué operación? Lo único que hacemos es dividir 18 centímetros entre 3, porque tiene 3 lados el triángulo. 18 entre 3 es 6 centímetros. Por lo tanto, un lado del triángulo vale 6 centímetros. Y si cumple, ¿verdad? 6 más 6 más 6. 6 más 6 es 12 y 12 más 6, 18. Ahí cumple. ¿Ya? No se está alterando nada. Eso es lo único que me piden ahí. En la número 3 me dicen hallar la longitud de circunferencia de un círculo. Miren, la palabra circunferencia y círculo, cuyo diámetro es 10 centímetros. Me está pidiendo hallar la longitud de circunferencia. No me pide hallar el área. Vamos a suponer que si me pidieran hallar el área, ¿ya? El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces aquí área va a ser igual, para efectos de cálculo, esta constante matemática pi, su valor es 3,14 multiplicado por el radio, que sería 10 centímetros al cuadrado, ¿no es cierto? Área es igual, aquí 10 por 10 es 100, ¿verdad? A ver, jovencitos, acá estábamos, no me di cuenta de acá. El diámetro, me dice que el diámetro es 10, pero yo para hallar el radio, para reemplazar en la fórmula, tengo que saber el radio. Y como habíamos dicho que el radio es el diámetro es 2 veces el radio, entonces, si el diámetro es 10 centímetros, el radio sería la mitad, ¿no es cierto? La mitad sería 5 centímetros, ¿verdad? Ahí estaba el error, ¿ya? Entonces, 3,14 por 5 por 5 me da 25, ¿verdad? 25, y centímetros por centímetros es centímetros al cuadrado, ¿verdad? Ahora lo único que tendría que hacer es multiplicar 3,14 por 25. Área va a ser igual. Aquí ya yo les voy a dejar de tarea para que ustedes hagan la multiplicación, ¿ya? Ahora, en este problemita me piden hallar la longitud de circunferencia. Longitud de circunferencia, que es casi parecido a lo que trabajamos en las otras figuras, perímetro, ¿ya? Para hallar la longitud de una circunferencia, la fórmula es 2pi por radio. 2pi por radio, ¿no es cierto? Pero también, como aquí tenemos 2 veces el radio, también se puede utilizar diámetro por pi, ¿ya? Entonces, como tengo de dato el diámetro, no tengo ningún problema. Longitud de circunferencia va a ser igual a 10 centímetros por 3,14, ¿verdad? Entonces acá sí puedo multiplicar. Toda multiplicación por 10, por 100, por 1000, solamente se le agrega los ceros. A este 3,14 le voy a agregar un cerito, ¿verdad? Y como tiene 2 cifras decimales, voy contando de atrás para adelante 2 posiciones. Entonces me va a quedar así. 3, 1, 4 y 0. 2 posiciones. 1, 2. 31,40 centímetros. Nada más. ¿Ya? Eso sería todo. En el siguiente problemita me dice hallar el área y el perímetro de un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica de un triángulo rectángulo? Por acá voy a dibujar. Un triángulo rectángulo tiene 2 lados perpendiculares, ¿ya? Un lado horizontal y un lado vertical. Y un lado que es diagonal. Eso es un triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama triángulo rectángulo? Porque sus lados perpendiculares forman un ángulo de 90 grados o un ángulo recto, ¿verdad? Ya está, hasta ahí he dibujado mi triángulo rectángulo. Me dice, cuyos lados perpendiculares miden 6 centímetros.
O sea que este ladito vale 6 y este lado también vale 6 metros, perdón. Y la diagonal mide 10 metros. Este ladito vale 10 metros. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar el área y el perímetro. El perímetro ya sabemos que es la suma de los tres lados, ¿verdad? Ya, el área. Para hallar el área de un triángulo, la fórmula es base por altura entre 2. Área del triángulo va a ser igual. La base siempre es el lado perpendicular horizontal, ¿ya? Entonces sería 6. Por la base, la horizontal, el segmento o lado horizontal también es 6. Todo entre 2. Simplificamos, mitad y mitad. Aquí me queda 3 y aquí me queda 1. 6 por 3, 18 entre 1 sigue siendo 18. Ahora me olvidé poner las unidades. Acá son metros por metros, ¿no es cierto? Metro por metro me da metro al cuadrado. Ya está. El área de este triángulo rectángulo es 18 metros cuadrados. Ahora el perímetro simplemente sería 6 más 6 más 10. 6 más 6 es 12 y 12 más 10 es 22. Como todos tienen la unidad de metros, el resultado también es metros. Nada más. Entonces ahí tenemos los ejemplitos de áreas y perímetros, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver otro tipo de figuritas. A ver, ahora vamos a tener otro tipo de figuras que son diferentes a las figuras planas que hemos estado viendo. Los poliedros regulares. ¿Qué cosa es un poliedro? Son aquellas figuras donde las caras y sus lados, en este caso llamamos a los lados, le vamos a llamar aristas, tienen que ser polígonos regulares iguales. Y todos los lados o las aristas tienen que también ser iguales. Solamente existen 5 poliedros regulares, ¿ya? Los demás son poliedros irregulares que no tienen un nombre especial. Entonces, en este caso vamos a reconocer cuáles son esos poliedros regulares. El primer poliedro es el tetraedro regular. Esta figurita, este triangulito que ustedes ven que tiene forma de una pirámide, es un tetraedro regular. ¿Por qué es regular? Porque está formado de 4 por 4 triángulos equiláteros. O sea, las 3 caras que están aquí, más la base, son triángulos equiláteros. A esta figurita se le llama tetraedro, ¿ya? La otra figurita es el cubo regular. Ustedes ya conocen un cubo, ¿verdad? Esto es un cubo regular. ¿Sus caras cuáles son? Sus caras están, aquí por ejemplo el cubo está conformado por 6 cuadrados iguales. O sea, todas las caras de este cubo son cuadrados, ¿ya? Por eso se le llama cubo regular, porque todas las caras tienen que ser cuadrados. ¿Y cuántas caras tiene? 6. Y sus aristas también tienen que ser iguales, ¿ya? Luego tenemos el octaedro. Su nombre mismo dice octaedro, viene de 8, ¿verdad? Eso es un polígono que está conformado por 8 triángulos equiláteros iguales. O sea, sus lados, sus caras, aquí hablamos de caras, son 8 triángulos equiláteros, o sea, triángulos de igual medida. La otra figurita que tenemos es el dodecaedro. El dodecaedro, como su nombre va indicando por ahí, dodecaedro viene de 12, ¿ya? El dodecaedro está formado por 12 pentágonos regulares. Esta figurita, todas sus caras son pentágonos regulares y está formado por 12 pentágonos, ¿ya? La otra figurita es el icosaedro. El icosaedro es una figura, un poliedro regular que está conformado por 20 triángulos equiláteros. Esta figurita icosaedro está formado por 20 triángulos equiláteros, ¿ya? Por eso su nombre es icosaedro, que
La parte inicial ICO viene de 20, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto y las figuras planas? Que estas figuras, además de tener base, además de tener longitud o anchura, tienen volumen, cosa que no tienen las otras figuras. En las otras figuras que hemos estado trabajando, cuadrado, rectángulo, triángulo, solamente tienen longitud y anchura. En este caso tienen longitud, anchura y volumen, ¿ya? Entonces, en sus sesiones de aprendizaje simplemente he visto problemitas con el cubo. Para hallar el área de un cubo es 6 veces la arista al cuadrado. Y para hallar el volumen de un cubo es arista al cubo. Nada más. Por ejemplo, acá si les dijera, si este cubo tiene lado 5, para hallar el área sería 6 por 5 al cuadrado. Y sería 25 por 6, ¿verdad? Y para hallar el volumen sería 5 al cubo, 125 metros cúbicos. No se olviden ahí, el área siempre va a salir en metros cuadrados y el volumen en metros o centímetros cúbicos, ¿ya? Eso sería esta partecita de las figuras. ¿Qué más tenemos por acá? El plano. Ya habíamos visto las figuras planas, ¿verdad? Ya les había indicado que las figuras planas solamente tienen longitud y anchura. Ahora, un plano siempre se representa por una forma rectangular o un paralelogramo, ya que es parecido al rectángulo, sino que es un poco inclinado. Ahora, los planos siempre están representados o siempre van a estar determinados por 3 puntos no alineados o no colineales. Acá ustedes pueden observar, hay 3 puntos A, B y C que no están contenidos en una misma línea. También están determinados por 2 rectas que se cortan. Ustedes pueden observar aquí una recta, una diagonal y otra diagonal y se cortan en un mismo punto. Luego también están determinados por 2 rectas paralelas, ¿ya? Rectas paralelas. Y el plano al final está determinado también por un punto y una recta. Un punto y una recta. Aquí ustedes pueden observar. ¿Para qué me sirve todo esto? Para distinguir, ustedes saben que en geometría tenemos problemitas donde tenemos que dibujar, ¿verdad? Entonces, para eso me sirve esta partecita. Tengo que distinguir los tipos de rectas. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos las rectas paralelas. Tenemos las rectas perpendiculares. Las perpendiculares y las rectas secantes. ¿Cuál es la diferencia entre rectas perpendiculares y rectas secantes? Porque las dos son rectas que se cortan en un punto, ¿ya? Pero las rectas perpendiculares, al cortarse en un punto, están formando ángulos de 90 grados. En cambio, las secantes no necesariamente tienen que formar ángulos de 90 grados, como ustedes pueden observar acá la diferencia, ¿ya? Esta es lo que tenemos que saber en cuanto a las rectas. Nos sirve para, más que nada, para dibujar en los problemas, ¿está bien? El semiplano, lógicamente, que será la mitad de un plano, ¿verdad? Eso no hay mayor complicación. ¿Qué más tenemos por acá? Un dibujo o un plano tridimensional. He visto también sus sesiones de aprendizaje que les indican hallar un punto en 3 dimensiones o representar un punto en 3 dimensiones. Cuando son en 2 puntos, solamente teníamos el eje X, este eje X y el eje Y, ¿verdad? Y hacían cuatro cuadrantes, como está por acá, de acá. El eje horizontal era el eje de las X y el eje vertical era el eje de las Y, ¿no es cierto? Y acá se formaba primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y para ubicar un punto en este plano solamente necesitaba de 2 coordenadas. Una coordenada para el eje X y otra coordenada para el eje Y. En este caso, en el plano tridimensional, porque tiene 3 dimensiones, las figuras que se van a formar en este plano ya no son solamente figuras planas, son figuras parecidas a las que hemos visto. Estas figuras, poliedros, en especial cubos, ¿ya? Que no necesariamente van a ser regulares, van a ser cubos irregulares. Por ejemplo, acá nosotros podemos observar
tenemos a este eje X, el eje horizontal, el eje vertical, el eje de las Y y un eje diagonal que es el eje Z. Entonces, un punto en este plano tiene 3 coordenadas, uno para X, otro para Y y otro para Z. Por ejemplo, acá me dice el punto A tiene coordenadas 5, 5 y 5. 5 para X, 5 para Y y 5 para Z. Al hacer la intersección o para dibujar los lados perpendiculares a X, a Y y a Z, es que se forma una figura en 3 dimensiones y siempre normalmente son cubos, ¿ya? Son cubos que no necesariamente van a ser regulares. Por las distancias pueden ser irregulares. ¿Estamos? Eso sería todo, jovencitos, por esta vez. Nos vemos a la siguiente clase.